Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad, Padre? Bendito eres Sí, en el Señor. nombre de Jesús. Yo te alabo y te Padre bendigo. Santo, Te doy gracias. gracias por este programa, el Sí, Cafetín, Señor. 100% apologético. Oh, sí, Padre Todo lo que Santo. hagamos aquí, todo lo que digamos aquí, que sea para Padre. glorificar tu santo nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, Amén y amén. Bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 88. Damos gracias a Dios. y a todos ustedes que benignamente nos abren las puertas de sus hogares para que esta palabra penetre, ¿verdad? Y ustedes puedan expandir esta palabra a sus amigos, familiares, conocidos, ¿verdad? Bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy es muy importante. Muchas personas, incluso los que nos están viendo a través de ese ojo mágico, ¿verdad? Ni siquiera saben. Han leído la Biblia, leen, pero ni siquiera saben que hay una diferencia, pastor. Pero en este tema, en este capítulo, se los vamos a enseñar en el nombre de Jesús. Y es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, porque como usted dice, este tema lo desconocen mucho y yo he visto predicadores que predican mal porque no conocen la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, y es algo que es completamente básico para que tú comprendas y escudriñes y estudies las escrituras. Si tú no sabes hacer la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, te vas a perder cuando tú estudies los evangelios sinópticos, el Nuevo Testamento, porque hay una gran diferencia. Entonces tú vas a creer que estás en otro tiempo, estás en otra cosa, y vamos a explicarlo muy detalladamente en este programa, El Cafetín. Así que quédese con nosotros. Ok, pastor. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Bueno, la diferencia es muy simple, ¿verdad? El reino de Dios es el reino espiritual de Dios. Y el reino de los cielos es el reino físico, donde nuestro Señor Jesucristo va a estar sentado en el trono gobernando a todas las naciones desde Jerusalén en el milenio. Entonces debemos de saber esa diferencia cuando leemos nuestra Biblia, cuando nosotros leemos el reino de Dios y el reino de los cielos. Y lo vamos a enseñar con las escrituras. No solamente usted ya sabe la respuesta que es en este programa para que usted pueda saber exactamente por qué son diferentes el reino de Dios y el reino de los cielos. Ok, pastor. Entonces, ¿nos podría hablar acerca del reino físico? Claro que sí, el reino físico o el reino de los cielos, vamos a leerlo, una cita en Mateo 5:19, nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús está en el monte haciendo el sermón de las bienaventuranzas. Si usted no sabe, las bienaventuranzas son para el milenio, porque muchos se las tratan de adjudicar, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de corazón, ¿verdad? Yo soy pobre de corazón, no, son para el pueblo de Israel, para el milenio. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñara a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino del cielo. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, será llamado grande en el reino del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús vino por los judíos. Él estaba esperando que el pueblo lo recibiera para establecer su trono en Israel y poder gobernar las naciones. Pero sabemos que más tarde estos lo rechazaron. Pero Él está profetizando del reino de los cielos. Entonces, cuando tú lees todas las bienaventuranzas, también son para esa época. Entonces, si tú lees las bienaventuranzas y sabes qué es el reino de los cielos y lees 5:19, sabes que no es para la iglesia. Ok. Y bueno, pastor, ¿cómo podemos saber lo del reino de Dios? Que no está aquí.
Bueno, el reino de Dios no está aquí. Vamos a Juan, ¿verdad? Juan capítulo 18, versículo 36. Dice, respondió Jesús, mi reino no está en este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no está aquí. El reino físico no está aquí. El reino de Jesús está en el cielo, y un día después de la batalla del Armagedón va a bajar el reino y va a establecer su trono. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sabemos que el reino físico no está aquí? Leyendo esta cita, sabiendo que Jesús dice que no está aquí. Exacto. Ahora, pastor, ¿cómo se le llama de otra manera al reino de los cielos, el reino físico? Bueno, en 1 de Pedro, ¿verdad? En 2 de Pedro, perdón, 2 de Pedro 1:11 nos da la respuesta, que también se le llama de otra manera. Si usted lee el reino de los cielos, también lo puede encontrar así en sus Biblias. Dice, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno. El reino eterno significa el reino de los cielos, el reino físico, cuando Jesús va a gobernar juntamente con su iglesia por 1000 años, y vamos a ayudar a Jesús a gobernar todas las naciones. Es muy importante que tú sepas eso cuando tú lees el reino de los cielos, ¿verdad? Porque muchas veces, una vez vino un pastor, bueno, entre comillas, ¿verdad?, de Perú, y empezó él a enseñar la doctrina del reino, así se le llama. Es una falsa doctrina que tiene más de 15 o 20 años, que dice que la iglesia va a establecer el reino de Dios, cuando el reino de Dios es espiritual. Entonces, ¿cómo vas a establecer el reino de Dios si es espiritual? Ni que fueras tu espíritu. Entonces, no saben que la diferencia entre el reino de Dios, que es espiritual, y el reino de los cielos, que es físico, ¿verdad? Porque así dice Jesús cuando empezó su ministerio, y lo vamos a comprobar, ¿verdad? Que él siempre dijo, arrepentidos, arrepentidos. Juan el Bautista dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Porque si hubieran aceptado al Mesías, se hubiera establecido el trono inmediatamente, la gran Jerusalén hubiera bajado, pero como lo rechazaron, hubo una pausa ahí, y Dios empezó a repartir su espíritu, como nos dice en Joel capítulo 2, ¿verdad? Derrama su espíritu, ¿verdad? Hace una primicia de que va a derramar su espíritu en toda carne, para que en el milenio todos lo tengamos, ¿verdad? Y ahí es donde entramos nosotros, la iglesia. Claro que sí. Pastor, Jesús predicó mucho del reino de los cielos. ¿Qué nos dice en Mateo 4:17? Bueno, aquí vemos que Jesús vino a hablar con los judíos, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, a establecer el reino de los cielos, establecer el reino físico. Entonces dice Mateo 4:17, ¿ah? 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, que el reino del cielo está cerca, ¿verdad? Ya regresamos con ustedes. Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Los miércoles a las 7, el servicio general, y también estudios bíblicos a nivel universitario, donde enseñamos clases de seminario completamente gratis, y el servicio general el domingo a las 11 de la mañana. Y también les pedimos mucho su oración, ¿verdad? En este programa no les pedimos ofrendas, no les pedimos ofrendas monetarias, sino les pedimos su ferviente oración para que esta palabra de vida, esta palabra de gloria, se riegue, así como los ríos inundan la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y también vemos a Juan el Bautista, también vemos que en muchos lados de los evangelios sinópticos lo menciona. Entonces mucha gente no sabe distinguir, entonces mucha gente predica esto, no, el reino de Dios está cerca, entonces arrepiéntete, de eso no está hablando Jesús. La salvación es por arrepentirse, la salvación es por creer, Efesios 2:8-9, por fe y por gracia. Entonces vemos aquí que hay un error teológico, que si tú no lo sabes, te vas a perder en las escrituras y no vas a saber de qué están hablando. Exacto. Ahora, es importante señalar, pastor, que este es el ministerio de Jesucristo, ¿correcto? Sí, primeramente hubo el ministerio de Jesús, ¿verdad?
Vemos en la Biblia cómo nos habla el ministerio de Jesús. Jesús muere, es enterrado y resucita. Hay un ministerio que se llama, antes del de Jesús se encuentra el ministerio de Juan el Bautista, que él anuncia la gran noticia. Después viene el ministerio de Jesús, segundo y tercero viene el ministerio de los apóstoles, y después hay una transición donde entran los gentiles, el ministerio del apóstol Pablo. Exactamente, y es muy importante, aquí abajo le vamos a dejar el enlace para que vean la diferencia. Estamos en el ministerio de Jesús o en el ministerio de Pablo, que eso es una enseñanza que también dio el pastor Carlos Redimín, y sería bueno que lo chequearan. Claro, ¿verdad? Que sí. Ahora, pastor, ¿no todos entraremos a ese reino de los cielos? Claro, vemos, es una cita clásica que muchas veces en Mateo 7 nos gusta decirla, y Mateo 7:21, ¿verdad? Mateo 7:21 dice, porque están hablando de que sacamos demonios en tu nombre, profetizamos en tu nombre, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Está hablando del milenio a los judíos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque en ese momento el reino físico estaba ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Se fija cómo la Biblia, entendiendo que es reino de Dios y reino de los cielos, el reino de los cielos, una vez más, es el reino físico, donde Jesús se va a sentar físicamente a gobernar juntamente con su iglesia, y el reino de Dios es el reino espiritual, es el Espíritu Santo dentro del creyente. Pastor, pero también hay prédicas de muchos pastores a la iglesia que le dicen ese versículo. Claro que sí, ¿verdad? Porque bueno, pues también la iglesia entra en este versículo como colateral, porque la iglesia va a entrar al reino de Dios y después posteriormente al reino de los cielos cuando venga en el Armagedón con Jesús. Ok, perfecto, pastor. Ahora, pastor, ¿cómo podríamos hablar del reino de Dios, el reino espiritual? Aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar fácilmente, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos puedan ir a otras personas, ¿verdad? Y por supuesto, denle a la campanita y suscríbanse, ¿verdad, pastor? Es el Evangelio de Juan capítulo 3, ¿verdad? El Evangelio de Juan capítulo 3 del 1 al 5, y dice, si la palabra de Dios, ¿ya? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe, si usted tiene otra cosa en su Biblia está mal, dice príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, doctor, ¿ah? Nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces. No dice maravillas, dice milagros. Si no estuviere Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, cierto, te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Fíjese muy bien, aquí dice, ¿por qué es un reino espiritual? Dice, porque no puede ver. Solamente las personas que tienen el Espíritu Santo pueden ver el reino espiritual. Esa venda se les ha sido quitada. Aquí Jesús dice, no va a entrar, dice, no puede ver. Entonces, aquí no está hablando de irte al cielo, aquí está hablando del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué? Dice Nicodemo, dice, ¿cómo volver a nacer? Me voy a volver a meter al vientre de mi madre. Dice, tú me preguntas eso, que eres maestro. Dice Jesús, dice, tienes que nacer de agua y espíritu. O sea, de agua es que físicamente la persona, la madre tenga una bolsa de agua y tenga el hijo, y espiritualmente que el Espíritu Santo te selle para que el Espíritu Santo entre en ti. Entonces ese es el reino de Dios. Wow, tremendo. Aquí lo dice clarito, ¿verdad, pastor? Claro dice que sí. No puedes ver. Y mucha gente predica eso, y de Nicodemo, y dice, no, si tú no naces no te vas a ir al cielo. No está hablando del cielo. Está hablando de el reino de Dios. Tú puedes estar en el reino de Dios aquí en la tierra. Claro que sí, porque es el Espíritu Santo dentro del creyente. Entonces, agarren esa perla, agárrenla,
porque esa es una perlota, pastor, lo que usted está tirando ahí, porque está tirando el filete. Claro que sí, claro que sí. Y cómo vamos a ver cómo realmente el reino de Dios es espiritual. Pablo nos explica más adelante. Ok, pastor. Ahora, ¿cómo podemos saber exactamente, verdad, que el reino de Dios es espiritual? Bueno, pues nos vamos a Romanos 14, 17. El apóstol Pablo dice, porque el reino, ponga mucha atención a esta cita y apréndasela. Dice, porque el reino de Dios, no dice el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino espiritual, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Wow. No tiene nada que ver con lo físico, ni comida, ni bebida, ni lingli lingli, ni langala langala, no. El reino de Dios no es comida ni bebida, es el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu Santo dentro del creyente. Entonces ahí podemos ver que hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, que es físico. El reino de Dios espiritual, el reino de los cielos físico. Perfecto. Y bueno, muy buena esta explicación, pastor, porque realmente muchos cristianos desconocen esto, incluso hasta mismos pastores. Bueno, yo he conocido hasta profesores de seminarios que desconocen este tema. Y es increíble cómo la palabra es explícita. Te lo explica de una manera detallada y de una manera que tú puedas aprenderlo. Claro, por eso tenemos que estudiar las escrituras, como nos dice en 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? Estudia con diligencia, porque es muy importante aprender, porque imagínate, yo estoy leyendo y digo, el reino de los cielos, y yo, ¿qué es el Espíritu Santo o el reino físico? No sé. No, hay gente que ni siquiera sabe si es el espiritual. La mayoría de gente cree que es lo mismo. Es lo mismo. Es como el día del Señor. Y el día de Cristo. Y el día de Cristo. Claro, vamos a hacer un programa de eso, que es muy importante, que las personas no saben diferenciar. Exactamente, y ese es un tips que le estamos dando acá, ¿verdad, pastor? El día del Señor y el día de Cristo son dos diferentes eventos. Y eso se la dejamos para escatológicos. Sí. Entonces es muy importante esto. Y bueno, por eso es que hacemos estos programas, ¿verdad, pastor? Para que la gente pueda tener estos tesoros, porque la persona del pastor, él no está hablando su opinión, él está hablando lo que dice la palabra. Entonces, él nos está compartiendo estas enseñanzas para que aprendamos, para que no venga otro de afuera y nos diga tilingui, tililingui y nos confunda y decimos, mira papá, ven acá. Una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios. Uno es físico y el otro es espiritual. Entonces, agarren esas perlas ahí porque este tema es muy importante. Es como algo, digamos así, como una columna vertebral. Es algo básico para el estudio de las Sagradas Escrituras cuando tú estudias sistemáticamente la palabra de Dios, como es el mandamiento para la iglesia. Wow, pastor, increíble. De verdad que sí. Bueno, pastor, ahora, ¿cuál es la cita más importante del reino de Dios, que es el reino espiritual? Claro, la cita más importante, apréndetela, es Mateo 6:33. Y es una clásica que toda la gente le gusta decir, ¿verdad? Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces mucha gente ya dentro de la iglesia le dice a la otra, busca el reino de Dios y su justicia. Bueno, si no tiene el reino de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Una persona que ya es iglesia, no le tienes que decir eso. ¿Por qué? Porque ya tiene el reino de Dios dentro de él. Entonces cuando tú tengas el reino de Dios ya, porque va a venir la justicia adjudicada con él, porque eso se llama justificación. La justicia de Jesucristo se va a imputar, en la doctrina de la imputación. Entonces todo va a venir añadido. Entonces tú no tienes que andar buscando nada, apréndetela, no tienes que andar buscando el reino de Dios. Si tú creíste al evangelio y lo declaras el evangelio con tus labios, que Jesús murió en la cruz del Calvario, entonces tú ya tienes el reino de Dios dentro de ti, entonces tú ya no andes buscando. Exactamente, hay dos cosas que quería decir aquí, pastor. ¿Sí? Cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, ya Jesús se está refiriendo a aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Exactamente. Cuando tú tengas el Espíritu Santo ya no tienes que preocuparte porque todo venga añadido.
Ahí se ve que no le estaba hablando al pueblo, sino que le estaba hablando a los que no conocían Bueno, a no, Dios. a los que no tenían el Espíritu Santo, entonces porque después le sopla el Espíritu Santo a sus discípulos, pero eso es algo muy importante, porque si tú comprendes esta cita, comprendes que es el reino de Dios, entonces no vas a andar buscando el reino de Dios porque ya está dentro de ti. Sí, exactamente. Y la otra cosa que usted dijo, que era declarar, lo único que nosotros podemos declarar, porque hay gente que agarró esto como declaro, decreto, no. Lo único que uno puede declarar es el Evangelio. Claro ¿correcto? que sí, esa es la única palabra que tiene poder en nosotros para, porque dice primera de Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Primeramente para los judíos y después para los gentiles. Exactamente. Entonces, eso es lo único que nosotros podemos declarar, el Evangelio. Aleluya. Santo es el Señor. Bueno, pastor, ahora, estos dos reinos son de Dios. Claro que sí, tanto él, porque pues Dios es espíritu y también tiene su creación, entonces tanto el reino de Dios que es espiritual y tanto el reino de los cielos, los dos le pertenecen al Señor. Claro que sí, los dos le pertenecen a Dios, ¿va? Y la iglesia gloriosa va a estar primeramente en el reino de Dios y después en el reino de los cielos. Y los judíos que Dios vuelva a lidiar con ellos en la tribulación, ellos van a pasar, quizás reciban el Espíritu Santo en la tribulación para que se puedan esconder los 42 veces o los 3 años y medio y después posteriormente van a entrar al milenio porque ellos van a creer, dice, van a creer y es la única forma de creer es que el Espíritu Santo se meta dentro de ellos. Exactamente. Wow, pastor. Entonces, pastor, ¿podríamos decir cómo las personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico, cómo podría tener estos dos reinos? Claro, la única forma que tú puedes pertenecer a los dos reinos, al reino de Dios y al reino de los cielos posteriormente cuando venga ese milenio y podamos gobernar con Cristo Jesús, es creyendo al Evangelio de gloria, porque sin jamás verás la gloria de Dios. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4 que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo y el apóstol Pablo nos dice, si tú crees y estás firme en esto, serás salvo si no has creído en vano, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar como propiciación y que tenemos que tener fe en la vida que Él derramó, fe en su sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, con todo tu ser, con todo tu mente, tu cuerpo y tu alma, tú estarás en el reino de Dios hoy mismo y posteriormente estarás en el reino de los cielos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén y amén. Que Dios los bendiga. Y pasa la voz.